Y hoy conoceremos el Moto G30, sus características de esta apuesta a la gama media de la marca Motorola. Así que sin más que añadir, comencemos y vamos a ellos. Hola y bienvenidos al canal PyTecno78. ¡Comencemos! Rápidamente recuerda suscribirte al canal para estar súper bien informado de la tecnología y sus nuevos lanzamientos. Iniciemos con las características principales del Moto G30, donde encontramos un panel de tecnología IPS de 6.5 pulgadas Max Division HD Plus de 1600 x 720 píxeles, con una tasa de refresco hasta 90 Hz en pantalla, un procesador Snapdragon 662 acompañado de una GPU Qualcomm Adreno 610, que tiene como resultado 170.968 en la octava versión de la prueba Antutu. No te irá mal y podrás jugar algunos términos como Free Fire o Call of Duty mientras no le exijas mucho al celular, ya que es un procesador de la entrada de la gama media. Pasemos a su memoria RAM y almacenamiento. RAM de 4 o 6 GB con almacenamiento de 128 GB. Expandible con tarjeta micro SD hasta 512 GB. 4 cámaras traseras, sensor principal de 64 megapíxeles quad pixel, apertura focal 1.7, cámara UGA o ultra gran angular de 8 megapíxeles, apertura focal 2.2, macro de 2 megapíxeles, apertura focal 2.4 y profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Una única cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. Pasemos al apartado de batería. 5000 mAh con carga rápida de 15 watts. Un sistema operativo Android 11. Conectividades como 4G, 3G y 2G en estas redes. Bluetooth 5.0. Capacidad de NFC para pagar con tu celular. GPS a GPS, LTE, ZULP, GLONASS, Galileo, entre otros. Un peso de 200 gramos. Algunos añadidos como protección al agua y al polvo, IP52, radio FM, jack de 3.5 milímetros para tus audífonos, una capacidad de dual SIM híbrido, lector de huellas trasero, y un precio de 179,99 o aproximando 180 euros en su versión básica. Bueno, ¿vale la pena? Y la verdad es que sí. Si eres un usuario que le va a exigir, pero tampoco a los límites, recuerda que este no es un celular gamer, pero está propuesto para algunas tareas que pueden ser un tanto difíciles en el día a día. Así que si no le vas a exigir mucho, vas a hacer tareas básicas o que exijan un poco, pero por un poco tiempo, esta es una de tus opciones. Por alguna razón no confías ni en este celular ni en la marca Motorola, puedes dejármelo en los comentarios, que ya se viene el video del Moto G60 o un top de los 3 mejores celulares de gama media para el 2021 o cómo elegir marca o el mejor celular para ti en este 2021. Así que recuerda suscribirte, activar esa campanita. Nos vemos. Ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.